tengan en cuenta que, digamos, la teoría de Miranda Fricker es una teoría bastante nueva en términos de lo que nos sirve a nosotras para la filosofía política. ¿Por qué? Porque efectivamente los estudios de filosofía política o las teorías de filosofía política normalmente no se detienen tanto en el tema de la epistemología, ¿sí? Si uno quisiera describir desde dónde está parada Miranda Fricker al construir al construir su teoría, uno diría que está, si pudiéramos dibujar dos círculos, uno diría que su teoría es la unión de un círculo de la epistemología con el círculo de la ética. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Miranda Fricker lo que nos explica es que hay ciertas prácticas de conocimiento y ciertas formas de percibir a los grupos sociales en las que epistémicamente se discrimina cierto tipo de conocimiento o epistémicamente se niega el carácter completo de sujeto moral a ciertas personas y que eso tiene costos éticos, ¿sí? Es decir, que vamos a poder evaluar esas prácticas de conocimiento o esas situaciones en términos de lo que es justo o injusto o correcto o incorrecto, ¿sí? Primero de manera muy general, el primer planteamiento de ella sería así. Y eso lo que significa es que hay grupos que son a los cuales se les niega su carácter de sujeto moral, ¿sí? ¿Qué entenderíamos por sujeto moral? La agencia moral en esta teoría de Frege, pero digamos en las teorías morales en general, la agencia moral lo que te dice es que todas las personas o las personas que tienen agencia moral son seres capaces de eh, razonar, ¿sí? Son seres capaces de entender aquellas cosas que son buenas, pueden hacerse cargo de su propia vida, pueden elegir sus planes o tomar decisiones autónomas. Digamos, esta idea o este prototipo de la forma de concebir al sujeto liberal como libre y autónomo, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema de la mayoría de las teorías que se detienen en estas cosas? Que hay un presupuesto de sujeto, ¿sí? Digamos, hay una construcción racional que es ficcional, eh, que utiliza a un parámetro muy particular como algo universal. Esto lo habíamos visto en las clases anteriores, ¿no? Este fenómeno de tomar un caso concreto y pretender que ese caso es universal. Entonces, el caso concreto del que estamos hablando es un sujeto blanco de clase media o media o clase alta, digamos, un burgués eh, que es además heterosexual, cisgénero, etcétera. Va sumando todas las categorías. Y ese sujeto es un sujeto autónomo que piensa de manera plena. Ahora, lo que Miranda Fricker nos va a venir a decir es que cuando no sos parte de ese sujeto que tiene el poder, digamos, el poder de determinar cuáles son las prácticas de conocimiento y quiénes son los sujetos que participan en esas prácticas, entonces muy probablemente vos te vayas a quedar en una situación de desigualdad epistémica o lo que ella considera como una situación de injusticia epistémica. Para ponerlo en términos de filosofía política o en términos de lo que hemos estado analizando un poco más claramente en nuestros textos, uno diría que quienes no corresponden a ese sujeto idealizado de las teorías morales van a ser sujetos que van a estar en una posición de injusticia epistémica. Entonces, como lo vimos en las críticas feministas que se hacen a las teorías dominantes, ¿qué sujetos quedan fuera de ese sujeto prototipo? Las mujeres, los varones que no son de raza blanca o no son heterosexuales, por ejemplo, toda la comunidad LGBT, más, este, los pueblos indígenas o las personas que son miembros de pueblos indígenas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Miranda Fricker va a hablar de dos ejemplos que utiliza a lo largo de todo su libro, que si leyeron estos capítulos seguramente los van a tener ahí claros, que es primero el ejemplo de una persona de raza negra que es acusada de cometer un crimen, y después el ejemplo de una mujer a la cual también se le, digamos, minimiza su testimonio.
Entonces, ¿qué es lo que dice Miranda Fricker? Es, cuando vos sos un sujeto que no participa de forma igualitaria en las prácticas de producción de conocimiento, tus testimonios o lo que vos tenés para decir cuenta menos o vale menos de lo que otra persona podría decir. ¿Sí? Ahora vamos a explicar por qué sucede esto, que es todo este tema de los prejuicios, los tipos de prejuicios que existen, los prejuicios epistémicos y los tipos de injusticia concreta, ¿no? Pero voy esto de lo más general a lo más particular. Entonces, dado que vos no sos parte de las prácticas de conocimiento, lo que vos decís vale menos. O, peor aún, no solo lo que dices vale menos que lo que diría una persona que sí es parte de ese grupo que tiene el poder epistémico, sino que además sobre vos pesan cargas epistémicas que van a hacer que lo que vos nos vengas a decir no sea tomado en serio. ¿Sí? Entonces, si vos sos un varón de raza negra y cruzabas por el lugar donde se cometió un crimen, pues vos tenés una carga de prejuicio epistémico que va a jugar en contra tuya. Porque cuando a vos te detengan y digan, che, ¿qué haces acá? Porque acá se cometió un crimen, seguramente vos lo cometiste. Cuando vos digas, no, no, pará, yo, digamos, este es el trayecto que normalmente sigo a casa o voy a recoger a mi hijo a la escuela, etcétera, en términos muy concretos no te van a creer, ¿sí? En el caso de la mujer, por ejemplo, eh, un caso típico que sirve mucho para ejemplificar esto, que es un caso real, es el caso del juez Kavanaugh de la Corte Suprema de Estados Unidos. Él ahora es un juez electo de la Corte Suprema. Él, cuando fue propuesto por Donald Trump, él recibió un señalamiento por parte de una profesora estadounidense muy reconocida que, digamos, lo denunció por haber abusado sexualmente de ella cuando eran más jóvenes. ¿Sí? Entonces, ella lo que dijo básicamente es que él, usando su poder, se había aprovechado de ella y obviamente este era un argumento para que se tomara en cuenta por parte de las y los senadores que iban a aprobar o no a Kavanaugh. ¿Y qué es lo que sucede? Es muy interesante porque Kavanaugh era una propuesta del Partido Republicano, que como tal vez ustedes sepan, es un partido que tiene un corte o un punto de vista, podríamos decir, un poco más conservador en el sentido más literal de la palabra, o sea, buscan conservar las tradiciones, son, digamos, más anacrónicos o digamos que son más ortodoxos en su forma de concebir los valores y los principios morales de la comunidad estadounidense, ¿no? De Estados Unidos de América. Entonces, eh, cuando ella sale a dar este testimonio se hace un escándalo y por un momento la candidatura del juez Kavanaugh estuvo en entredicho. ¿Qué es lo que hicieron los republicanos o las personas que estaban asesorando a Kavanaugh? Lo que le dijeron fue, vos tenés que salir a demostrar como tu manhood, tu hombría, en un sentido de decir que lo que se está haciendo con esto es una campaña de desprestigio y que lo que quieren hacer es tirar tu candidatura de manera malintencionada, que obviamente vos jamás hiciste eso, bla, bla, bla. Entonces hay un cambio en el discurso que tiene, de esto digamos, hay muchos estudios, de hecho si ustedes lo googlean lo van a encontrar fácilmente. Entonces hay un cambio en las comparecencias que Kavanaugh estaba teniendo frente a las comisiones dictaminadoras, en las que efectivamente él se pone a decir, no, mira, esta es una mujer resentida, que lo que está intentando hacer es tirar mi carrera abajo, seguramente acá hay intereses políticos del Partido Demócrata, bla, 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 bla. Y al final había todo un grupo de senadores republicanos que estaban retirando su apoyo a Kavanaugh, porque no, digamos, el costo político de establecerlo como un juez de la Corte Suprema era demasiado alto, pero lo que empezó a pasar con este cambio de discurso es que los medios de comunicación empezaron a retomar el discurso, sobre todo los medios afines al Partido Republicano, que como tal vez algunas de ustedes sepan, son bastante fuertes en Estados Unidos. Y con este swing en el discurso, las y los senadores del Partido Republicano al final no retiraron su intención y hubo toda una campaña de, digamos, violencia y minimización de los testimonios para esta académica. De hecho, creo que hasta Donald Trump mandó un par de tweets y esas cosas que Trump hace, ¿no?
Ahora, ¿por qué esto es relevante para la filosofía política y la filosofía moral? Uno podría decir, bueno, no sé, fue manipulación de los medios de comunicación, pero no tiene que ver con género, no tiene que ver con raza, no tiene que ver con clase, los medios de comunicación simple y sencillamente hacen eso. O uno podría decir, esto fue una cosa de poder económico, simple y sencillamente, era el Partido Republicano versus el Partido Demócrata y ganó el Partido Republicano. Pensar que no hay, digamos, no hay una cuestión en los micros de las prácticas de conocimiento, ¿no? Sin embargo, como ustedes saben, nosotros ya hemos visto distintas lecturas en las que vemos cómo las categorías de género, raza, clase, etnia, juegan en contra, digamos, de los sujetos que pertenecen a esas categorías, ¿no? Lo que Miranda Fricker nos va a venir a decir es que efectivamente como las mujeres, así como los negros, así como los indígenas, no son un grupo social que participe de las prácticas de producción de conocimiento, normalmente sus testimonios y lo que ellos tienen para contar va a ser minimizado, ¿sí? Acá digamos que la epistemología se cruza con la teoría crítica feminista. La epistemología se va a mezclar en el sentido de decirnos, mira, efectivamente hay grupos sociales que al no participar se les genera un estigma sobre su racionalidad o sobre lo que tienen para decir sobre ciertos asuntos de las prácticas de conocimiento. La manera en la que perciben los hechos, la perspectiva que tienen sobre los hechos, su opinión de lo que sucede en el mundo, ¿no? Y ahora vamos a ver, porque esto es tan importante sobre todo para el tema de los pueblos indígenas, ¿no? Pero digamos, el punto de la epistemología sería eso. Y donde cruza con la teoría feminista o las teorías feministas, es decir, mira, efectivamente aquellos grupos que han sido oprimidos o puestos en una situación de vulnerabilidad coinciden con estos grupos que han sido excluidos en las prácticas de conocimiento. Entonces, no sería una sorpresa tan grande darnos cuenta que aquellos grupos que están en una posición de desigualdad económica, social, pero también política en la sociedad, comparten esta situación de exclusión en el ámbito de las prácticas epistémicas, ¿sí? El puente entre los dos lugares es este que hace Miranda Fricker, decirnos que la exclusión o la segregación de las prácticas de conocimiento tiene costos morales, ¿sí? Tiene costos para la forma en la que se reconoce la agencia moral o para la forma en la que esos grupos son tratados. Y esto después se va a traducir en un montón de situaciones en cuanto a los derechos, la participación, etcétera. Pero entonces, con este ejemplo del juez Kavanaugh de Estados Unidos, lo que Miranda Fricker nos va a decir es, miren, si, si la persona que salió a alegar que Kavanaugh había abusado de ella no fuera una mujer, muy probablemente este caso hubiera tenido unas dimensiones mucho más grandes. Y el hecho de que esta mujer no sea creída o de que su testimonio se esté minimizando es porque estamos en una situación de injusticia testimonial. ¿Sí? Acá introduzco un primer concepto que es muy importante sobre la teoría de Miranda Fricker, que es la injusticia testimonial. La injusticia testimonial lo que significa es que hay un déficit de credibilidad del hablante frente al oyente. O, si lo queremos plantear en un sentido inverso, que los oyentes consideran que la persona que está hablando tiene un déficit en cuanto a lo que está diciendo, o que la credibilidad de esta persona es deficitaria, ¿sí? La credibilidad de la persona que está dando su testimonio o que está hablando no tiene el mismo nivel que la credibilidad del que escucha. Eso sería una injusticia testimonial, ¿sí? La injusticia testimonial es de carácter más, digamos, individualista. Eso la podemos ver sus manifestaciones en los términos concretos. Si una persona que habla y no es escuchada, casi literalmente en este sentido. Obviamente, Miranda Fricker no está diciendo que a las mujeres no se les escuche en términos materiales. Sí, obviamente si una mujer habla, uno puede escuchar lo que la mujer habla. Pero en términos simbólicos, el significado de lo que la mujer está diciendo puede perderse. ¿Sí? Entonces, durante muchos años, las mujeres dijeron, por ejemplo, de muchas formas, que no estaban siendo tratadas de la misma manera, o que recibían ciertas conductas que para ellas eran consideradas como violentas, sin que
se tomara ninguna carta en el asunto, ¿no? Es muy interesante lo que, digamos, la forma en la que Miranda Fricker estructura su teoría, porque cuando nosotros lo cruzamos con las teorías feministas, vamos a ver que efectivamente hay puntos o ejemplos muy claros en los que podemos ver esto. Ya no solo con esto que nos decía, por ejemplo, o sea, que vimos en otros textos, el de Aura Cumes puede ser muy ejemplificativo en el sentido de cómo lo que las mujeres indígenas dicen es descreído o minimizado tanto por los varones indígenas y no se diga por el mundo occidental, pero mucha de la teoría feminista, digamos, a lo que todo el tiempo vuelve es a esta cuestión de los prejuicios o de los estereotipos que se materializan en los roles de género sobre las mujeres. Entonces, las mujeres deben de tener el rol de cuidadoras, las mujeres son emocionales, las mujeres son sensibles, las mujeres son empáticas, las mujeres son más débiles. Y la contracara de eso, en ese binario, en esa dicotomía, es que los hombres son racionales, que los hombres son fuertes, que los hombres participan en la política, los hombres salen de casa, etc. Ese cruce lo que nos va a permitir ver es muchos ejemplos en los cuales, aunque digamos, la teoría de Miranda Fricker pareciera tejer más fino o ir a una parte un poco más compleja, como es la epistemología, hay ejemplos que se corresponden o que se cruzan, ¿sí? Entonces, les voy a poner un par de ejemplos nada más. Hace varias décadas, en ningún lugar del mundo existía el concepto de abuso sexual, ¿sí? Y de acoso sexual. Estos dos conceptos de abuso sexual y de acoso sexual son conceptos contemporáneos. Son conceptos que tienen pocas décadas de existencia, ¿sí? Sin embargo, los hechos que hoy conocemos o que entendemos o que encuadramos dentro de la idea o el concepto de abuso y acoso sexual existieron desde siempre, ¿sí? De hecho, no era raro que las personas fueran abusadas sexualmente o que fueran acosadas sexualmente. En ámbitos laborales, en ámbitos personales, en ámbitos familiares, etc. Pero no había un concepto para que las mujeres pudieran expresar o materializar que estas cosas que ellas sentían como algo que las agraviaba eran efectivamente actos que implicaban un daño jurídico o un daño moral, en el sentido en el que hoy lo conocemos. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasó? Los movimientos feministas, una de las y es quien lo explica de manera muy concreta y de hecho lo toma como una metodología feminista, es Catherine McKinnon. Le puedo pasar cosas de esto después si les interesa leer, que es muy interesante. Catherine McKinnon lo que explica es que, sobre todo en la década de los 50, 60, incluso un poco antes, lo que se empezó a hacer fueron estos grupos solo de mujeres que se reunían a charlar, ¿sí? Entonces, los movimientos feministas se concentraban en la explicación subjetiva de las experiencias de las mujeres y querían escucharse entre ellas, ¿sí? Sabían que no eran escuchadas en el espacio público y sabían que los varones siempre las minimizaban. Entonces lo que ellas necesitaban era escucharse a sí mismas y contarse las cosas que les pasaban. Y en estos grupos lo que empezó a pasar es que los testimonios de muchas de ellas coincidían entre sí. Entonces por ahí salía una mujer a decir, no, bueno, a mí lo que me pasa es que yo me siento incómoda, porque mi jefe de repente se acerca demasiado, entonces su lenguaje corporal conmigo me hace sentirme tal. Y de repente salía otra y decía, che, ¿sabes qué? A mí también me pasó eso, y me pasa que tal, tal, tal. Entonces, en algún momento se dieron cuenta que había acciones o situaciones de opresión, o sea, que digamos, la descripción de esa experiencia subjetiva era una descripción de opresión o de violencia o de maltrato hacia ellas, que todas tenían, ¿sí? Pero sin embargo no existía un concepto para explicar esto. No había palabras, por decirlo de manera muy literal, no había palabras que les ayudaran a dar sentido a la experiencia que ellas estaban viviendo. ¿Sí? Carecían de conceptos, carecían de recursos hermenéuticos para poder describir lo que les pasaba en el mundo. Esto es algo que Miranda Fricker llama injusticia hermenéutica. Es el segundo tipo de injusticia en su teoría. ¿Sí? Esta es una injusticia que es de carácter más colectivo y que, a diferencia de la injusticia testimonial, pasa más por la falta de recursos hermenéuticos o interpretativos
que tiene un grupo social. Esa puede ser, digamos, una de las primeras formas en las que se materializa una injusticia hermenéutica. O un segundo tipo de injusticia hermenéutica es, no es que no tengan recursos hermenéuticos, no es que no tengan recursos interpretativos, sino que los recursos hermenéuticos o interpretativos que tienen no son considerados válidos o no son considerados legítimos por el grupo dominante en la sociedad. ¿Sí? Entonces, imaginémonos en esas décadas, ¿qué fue lo que pasó? Em, se se demandaba, o sea, se intentaban iniciar causas penales o civiles de reparación de daño frente a tribunales estatales, y cuando digamos, imagínense a una abogada feminista llevando el caso de una mujer que fue despedida injustificadamente y que cuando esa mujer da su testimonio dice, bueno, lo que pasa es que, lo que pasa es que mi jefe se intentaba propasar conmigo. Y bueno, lo que pasaba en los tribunales es que no había ninguna figura que contemplara eso como un delito, ¿sí? Recordemos que no existía el delito de abuso sexual. Entonces, en esos primeros momentos, uno podría decir, bueno, efectivamente, no tenían herramientas hermenéuticas para explicar lo que les pasaba. Y ahí tenemos el primer caso de injusticia hermenéutica. Pero podría pasar de otra forma. Podría pasar que en términos sociales, y esto es lo que pasó los primeros años, en términos sociales sí contaban con los conceptos. Entonces llegó algún momento en el que en estos grupos metodológicamente se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, a este tipo de conductas debemos considerarlas como un abuso, ¿sí? Y dado que este abuso se hace por motivo, o se hace motivado en nuestro sexo, vamos a llamar a esta situación una situación de abuso sexual. Entonces, obviamente, se empezó a socializar y en todos estos casos cada vez era más recurrente que los movimientos feministas hablaban de abuso sexual. Sin embargo, esto no estaba reconocido en ninguna ley, esto no estaba reconocido por ningún tribunal, y lo que pasaba es que cuando ellas argumentaban que había un caso de abuso sexual, esto era desconocido por el sistema dominante o por el sistema mayoritario, ¿no? Aunque tenían un concepto, ese concepto no era tomado como un concepto válido para explicar la experiencia subjetiva de las personas en el mundo, ¿ok? Ese sería el segundo tipo de casos de injusticia hermenéutica. Miranda Fricker lo que nos va a explicar es que estos tipos de injusticia se hacen porque hay prejuicios epistémicos sobre los grupos sociales, ¿sí? Puede haber prejuicios testimoniales o prejuicios hermenéuticos que tienen distintas variaciones en lo que significan, pero que lo importante que ustedes se lleven de esta clase es que entiendan que los prejuicios funcionan porque sobre ese grupo hay un estereotipo fijado epistémicamente, ¿sí? Hay un estereotipo sobre la capacidad racional de ese grupo, o hay un estereotipo sobre el tipo de prácticas que estas personas hacen, ¿sí? Entonces, ahí volvemos a cruzar con las teorías feministas, con el estereotipo, por ejemplo, de que las mujeres son emocionales y no son racionales, ¿sí? Entonces, una mujer está dando un testimonio, y claro que ese testimonio no va a valer lo mismo que el de un varón, porque los varones son racionales. Y en términos probatorios, lo que buscan hacer los tribunales en nuestras sociedades modernas y occidentales es eh, buscar un escrutinio estricto de las pruebas, buscar evidencias, basarse en testimonios que sean veraces. Entonces, la veracidad tiene que ver más con la racionalidad, con la seriedad y con el estatus, que con la emocionalidad, la irracionalidad o la irascibilidad de las mujeres, ¿sí? Entonces, ese estereotipo va a afectar la forma en la que se concibe a todo un grupo social, que en este caso serían las mujeres, y va a generar un prejuicio frente a ese grupo. Prejuicio en el sentido más literal de la palabra. Una persona que va a escuchar a una mujer va a prejuzgar lo que esta mujer tiene para decirle. Entonces, si yo, Vladimir, salgo y voy a ver a alguna de mis amigas, que en este caso, no sé, me llega y me empieza a contar, che, no, pero es que sabes que salí con un pibe, estábamos tomados y bueno, nos fuimos a su casa y al final como que yo me quería ir, pero el chabón terminó abusando de mí. Entonces, si yo tengo un prejuicio epistémico sobre ese tipo de testimonios de las mujeres o sobre lo que las mujeres dicen
en este tipo de casos, yo tal vez podría decir, che, pero vos le dijiste, o sea, vos fuiste clara en decirle que no, o vos, ¿cuánto tomaste? Porque tal vez vos, fue un poco tu culpa porque vos tomaste, o cómo ibas vestida, o tal. ¿Por qué? Porque en mi socialización yo tengo ciertos sesgos o tengo, digamos, ciertas vendas, esos prejuicios sobre ese grupo social que me hacen dejar de ver ciertas cosas o negar la descripción de esas cosas por parte de las personas que son integrantes de ese grupo social. Entonces, cuando una mujer me viene a decir que abusaron de ella, yo pienso primero que es mentira, ¿sí? O que no es que hayan abusado de ella, sino que muy probablemente los hechos sucedieron porque ella es responsable de alguno de esos hechos. Y eso es por un estereotipo, ¿sí? El estereotipo de que las mujeres deben de quedarse en casa y no deben de salir, y que las que salen de casa y se divierten son putas. Y entonces, si son putas, se merecen lo que les pasa, ¿no? Por ponerlo en términos muy concretos para este ejemplo, ¿sí? Ahora, eso que uno podría decir, bueno, ok, son estereotipos, es una cuestión social. Lo que Miranda Fricker intenta conectar con la moralidad es decir, esto es una cuestión de poder, ¿sí? Hay un tipo de poder que funciona de manera medio simbólica, pero también de manera material, es decir, es un tipo de poder que se manifiesta de distintas formas, que hace que efectivamente haya grupos que quedan excluidos o segregados de las formas en las que construimos nuestras imágenes sobre los grupos que participan en la sociedad. O sea, así como, como digamos, las clases sociales, en términos muy marxistas, así como el proletariado queda excluido de los medios de producción, ¿sí? Y de la apropiación capitalista del valor de su trabajo, las mujeres y otros grupos, que vamos a ver cuáles son estos grupos, quedan excluidos de las prácticas de conocimiento, ¿sí? Ahora, eso, dado que es una práctica de poder desigualitario, que segrega, que margina y que además después hace que se discriminen a las personas en cuanto a sus testimonios o en cuanto a sus formas de comunicar, es injusto, ¿sí? Tiene costos morales que nos deberían de preocupar. Ahora, ¿cómo influye esto, cómo se relaciona esto con los pueblos indígenas? Si nosotros pensamos sobre todo en la injusticia hermenéutica, nosotros vamos a ver que hay muchas, si ustedes recuerdan la clase de Silvina, hay muchas formas en las que ellos explican sus experiencias subjetivas, su relación con el mundo, con la madre tierra, con sus territorios, que determinan su identidad. Entonces, cuando ellos, por ejemplo, van a un tribunal a defender sus territorios porque hay una empresa que está intentando hacer minería abierta, por ejemplo, y hay leyes del Estado que les permiten hacer minería abierta, tal vez la defensa que ellos vayan a hacer no sea en términos de derechos humanos, sino que ellos van a venir y puede que digan, miren, nosotros no existimos sin la tierra. Entonces, como la tierra es nuestra madre, ustedes no pueden explotar a nuestra madre. Digamos, no es que ellos no tengan conceptos o recursos interpretativos para explicar su realidad, ¿sí? El tema es que esos recursos interpretativos no son considerados válidos por los tribunales, ¿sí? Entonces, los tribunales lo que van a hacer es intentar traducir ese argumento a un... estoy ahí leyendo de Nadia. Me llama la atención un ejemplo que da de una mujer feminista que participa en la política y estima aún sin notar la mala palabra de su... Perfecto, ahí voy a eso, muy buen punto de Nadia. Pero nada más para cerrar el ejemplo de la situación con los pueblos indígenas. Entonces, no es que les falten recursos interpretativos, sino que no son considerados válidos. Y entonces lo que se va a hacer muy probablemente es intentar traducir esos argumentos a la matriz liberal occidental de los derechos humanos. Entonces, el discurso liberal nos dice que los derechos humanos son universales y que contienen e incorporan todos los intereses y las necesidades. Pero ya hemos visto que esto muy probablemente no es así. Entonces, una pregunta interesante que, digamos, mi investigación doctoral, y por eso les dejaba un artículo que yo escribí sobre eso, es la pregunta sobre qué se pierde cuando se pierden esos significados o cuando se pierden esos contenidos. Porque muy probablemente lo que se pierda es algo que sea fundamental también en términos morales. Entonces, habemos algunas personas que hemos interpretado esta teoría de la injusticia epistémica como una causa de desigualdad política, ¿sí? Si los testimonios de las personas no valen lo mismo y
si no existe credibilidad hacia ciertos grupos frente a otros, entonces muy probablemente la posición en la que ellos queden parados cuando dialogan o discuten con esos grupos sea una posición desigual. Las mujeres no van a estar en una posición de igualdad cuando discuten o cuando intentan explicar o poner sus intereses en un congreso que los varones que tienen el poder, que tienen la economía, que tienen, etcétera. Con los pueblos indígenas igual, metamos el texto de ahora como es para ver qué tanto escalonamos en esa situación de desigualdad en el diálogo, ¿sí? Nada más un aviso rápido. Está por cortarse esto, entonces si se corta, ya saben, volvemos. Igual yo estaba por terminar, entonces nada más sigo rápido. Esto importa o tiene, digamos, tiene relevancia en términos democráticos porque efectivamente nuestra noción de democracia incorpora principios fundamentales como la igualdad y la libertad. Y además, sobre todo, para ciertas concepciones de la democracia, como la democracia deliberativa, que es digamos, la teoría que yo defiendo, lo importante del elemento democrático es que todas las personas puedan participar en una posición de igualdad y que los intereses de todas las personas que participan en ese diálogo democrático cuenten lo mismo, ¿sí? Y puedan ser escuchadas. Hay un requisito, hay un elemento de inclusión. Si las personas no son escuchadas o sus testimonios carecen de credibilidad, entonces estas personas no son incluidas en el diálogo democrático. Entonces, las situaciones de injusticia epistémica en general o de injusticia testimonial, injusticia hermenéutica, serían situaciones de exclusión democrática, también en un sentido más clásico. Y en ese sentido, las teorías democráticas, si conectamos las teorías democráticas, digamos, si juntamos la filosofía o la teoría democrática con la teoría política en términos de las teorías feministas y la teoría epistemológica y ética de Miranda Fricker, vamos a poder construir este triángulo en el que nosotros afirmamos que esas situaciones que Miranda Fricker considera como injusticia epistémica y que tienen costos morales, están relacionadas con esos argumentos de exclusión, de opresión, de dominación que las teorías feministas desde la teoría moral nos han venido explicando cuando nos critican al liberalismo y a las teorías dominantes, y que para las teorías democráticas esto debería de ser importante. Porque si efectivamente las situaciones de injusticia epistémica son situaciones de exclusión, son situaciones de marginación y son situaciones que imposibilitan el diálogo democrático, entonces las teorías democráticas tendrían que incorporar o darnos una respuesta sobre esto, ¿sí? En el segundo texto que ustedes tienen en el programa, para esta clase, el texto que escribí yo, que digamos es un resumen de algunos capítulos de mi tesis doctoral, el argumento que yo hago es ese, ¿sí? Es cómo esto se traduce en las teorías o en la filosofía moral en términos democráticos y qué cambios debería haber en las instituciones. O sea, cuáles son los cambios que las instituciones democráticas deberían tener. Efectivamente, lo que yo sostengo es que no hay forma de que la igualdad se, se defienda, no hay forma de que la desigualdad se corrija si no hay cambios institucionales profundos que pasan por reinterpretar el principio de igualdad, ¿sí? El principio de igualdad no puede ser ese principio de igualdad plana que las teorías nos han enseñado a pensar, el principio de igualdad política, digo, en el que todas las personas valen lo mismo, o que cada cabeza vale un voto. Porque esa concepción de la igualdad política es una concepción de la igualdad política que tiene una mala teoría del poder. No nos ayuda a explicar cómo funciona el poder en realidad en nuestras sociedades. Y lo que nosotros necesitamos es, por el contrario, una teoría que nos permite evaluar el poder de mejor manera para ver qué situaciones efectivamente hacen diferencias entre los grupos sociales que tengan que ver o que resulten de la forma en la que se ejerce ese poder de manera injusta o ilegítima. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es como el resumen y el redondeo. Después había este comentario muy interesante de el ejemplo que pone Miranda Fricker de una abogada feminista que, digamos, está comprometida con la causa, ha leído sobre feminismo, eh, entiende cuál es la forma en la que existen estereotipos frente a las mujeres, y aún así eh,
en su práctica jurídica o en su día a día, en su vida cotidiana, ella no se da cuenta que tiende a escuchar más a sus pares varones que a las propias mujeres, ¿no? Entonces uno se preguntaría, ¿what? Pero ¿cómo? ¿No? Entonces yo voy a dar respuesta a esa pregunta o a ese punto que es muy interesante desde dos textos que ya hemos leído, ¿no? Primero el texto de Aura Cumes. Si ustedes se fijan, la pertenencia a un grupo oprimido no hace que no hace que sea imposible o no hace que no existan opresiones internas o relaciones de poder opresivas dentro de ese mismo grupo, ¿sí? Si nosotros hablamos si catalogamos como grupo a los pueblos indígenas y vamos al texto de Aura Cumes, uno diría, bueno, está bien, los indígenas son oprimidos y son subalternizados. Entonces, obviamente que entre ellos no va a haber ese tipo de opresiones y no va a haber esa replicación de relaciones de poder. Y sin embargo nos damos cuenta que sí, que hombres indígenas, que varones indígenas oprimen a mujeres indígenas, ¿sí? Internamente en los grupos puede haber relaciones de poder y situaciones de estereotipos dentro de esos mismos sujetos. Entonces, efectivamente, aunque un varón indígena puede que no tenga un prejuicio que nosotros podríamos identificar como un prejuicio colonial, ¿no? El colonialismo como este sistema de dominación también, del que nos habla ahora Cumes, tal vez, tal vez un varón indígena no tiene un prejuicio o un estereotipo epistémico en cuanto a lo indígena. Y ese varón indígena llega y te diga, no, no, a ver, los indígenas somos igual de capaces y también somos racionales, al igual que las personas que no son indígenas. Pero el hecho de que no tenga ciertos estereotipos no significa que no vaya a tener los otros. Y de hecho, la prueba o el ejemplo muy claro es que los varones indígenas, como los varones en general, tienen prejuicios epistémicos sobre las mujeres. ¿Sí? Obviamente acá nos sirve pensar de manera interseccional. Hay distintas categorías que se entrecruzan. Entonces, de nuevo, no solo es el género, o más bien, no solo es la clase o no solo es la etnia, occidental versus indígena, rico versus pobre, sino también hay otras categorías que nos ayudan a pensar esto, como género para diferenciar entre varones y mujeres. ¿Por qué utilizo este ejemplo para explicar lo que dice Miranda Fricker? Porque el hecho de que las personas tengamos estereotipos, o más bien de que las personas estereotipemos a ciertos grupos sociales y de que las personas tengamos prejuicios epistémicos sobre esos grupos, es algo que resulta de la socialización que todas las personas hemos tenido en nuestras comunidades, ¿sí? Nosotras y nosotros crecemos en sociedades que nos enseñan que las mujeres valen menos. Crecemos en sociedades en las que nos enseñan que la voz de las mujeres tiene menos autoridad que la voz de los varones. Y eso, o sea, digamos, quienes crecemos en esas sociedades somos tanto varones como mujeres. Entonces no significa que solo a los varones se nos enseñan esas cosas, sino que a las mujeres también se les enseñan esas cosas. ¿Sí? A las mujeres también se les enseña que hay que competir entre ellas para ganar el favor de los varones, para ganar la admiración de los varones. ¿Sí? Obviamente estoy generalizando, siempre hay matices, siempre digamos, hay grises, pero en términos del ejemplo está bueno verlo desde ahí. Entonces, si eso es así, no es raro que incluso una mujer feminista siga replicando conductas epistémicamente injustas frente a otras mujeres, ¿sí? Porque los prejuicios funcionan de manera subrepticia. No me acuerdo si en estos dos capítulos, la verdad, ahora ustedes que los leyeron, o sea, que los tienen más frescos, recuérdenme, eh, si habla específicamente de este tipo de prejuicios subrepticios epistémicos, ¿no? Bueno, este caso que estaba planteado en la pregunta es un caso de la forma subrepticia de los prejuicios epistémicos. ¿Qué significa que sea subrepticio? Algo subrepticio es algo que y literalmente eso, se cuela, se filtra, se arrastra de manera en la que uno casi ni siquiera puede verlo y se filtra en la forma en la que nosotros concebimos el mundo.
Pongamos el ejemplo de la feminista. La abogada feminista es una persona que efectivamente cree en la igualdad entre los sexos y que considera que tanto mujeres como varones son igualmente racionales. Tiene un compromiso de la igualdad profundo en todos sentidos. Entonces, Miranda Fricker lo que nos diría es, los prejuicios epistémicos son tan fuertes y están tan presentes que no es que se vayan porque vos tenés un compromiso con la igualdad, sino que hay algunos prejuicios, estos de tipo subrepticio, que persisten, digamos, a pesar de tus compromisos con la igualdad, ¿sí? Entonces, no significa que esto sea porque vos sos varón, ¿no? No significa que vos tenés este estereotipo porque sos varón o que vos no lo vayas a tener porque sos mujer y sos feminista, sino que este prejuicio vos puede que lo llegues a tener a pesar de ser mujer y aun cuando seas feminista, ¿sí? No sé quiénes de ustedes estén, digamos, pendientes o que estén enteradas del mundo de Twitter o que tengan Twitter y que estén ahí y tal. Pero bueno, les pongo un ejemplo que pasó muy recientemente en la comunidad de Twitter, que además después obviamente fue medio escándalo y salió en medios de comunicación y todo esto. Hay una feminista que es una feminista de acá de Argentina, que es bastante famosa, digamos, bastante conocida en el ambiente feminista, aparece en medios de comunicación, fue bastante relevante en la campaña por la legalización del aborto, etc. Es una feminista que se llama Florencia Freijo, ¿no? No sé cómo se pronuncia bien el apellido. Eh, entonces, ¿qué es lo que pasó? Ella estaba, digamos, la llaman de perfil y perfil da unos cursos, ¿sí? De formación de distintos tipos con distintos docentes. Entonces, se ve que a ella la llaman, le ofrecen ser parte de la oferta de cursos y ella iba a dar un curso sobre feminismo y distintas cosas. Y entonces sale un chabón que ve lo de la inscripción y el curso costaba 10 lucas, ¿sí? 10.000 pesos argentinos que serían, hoy por hoy serían, digamos, $100. Entonces la inscripción al curso costaba $100. Y entonces el chabón sale a escrachar o a criticar a ella y se hace un escándalo y después muchísima gente empezó a criticar, incluso mujeres feministas. O sea, parte de la comunidad feminista en Twitter, digamos, salió a criticar que efectivamente era una situación de aprovechamiento porque ella estaba lucrando con eso. Cuando, digamos, ella lo que iba a hacer era ir a dar una clase y efectivamente hay muchísimos varones que cobran por hacer cosas en las cuales ni siquiera están igual de capacitados que ella y cobran más, ¿no? Digamos, había una cosa de marginalización del trabajo académico y la crítica que se le hacía a ella era como, bueno, te estás lucrando con el feminismo, ¿no? Como, ¿por qué das una clase? La tendrías que dar gratis. Cuestión que salieron muchas mujeres feministas a criticarla. Este sería un buen ejemplo del que habla Miranda Fricker con el caso de la abogada feminista. Porque efectivamente, si nosotros hilamos de manera profunda, si nosotros vamos eh, un poco al fondo de este caso, lo que vamos a encontrar es que incluso las propias mujeres, o uno podría hacer esta lectura, ¿no? Hay que ver hasta dónde sí, hasta dónde no, obviamente, con los matices. Pero uno podría decir que en esta situación no había un reconocimiento de la capacidad de una mujer que iba a dar un curso en la cual estuviera totalmente normalizado que ella pudiera cobrar lo que quisiera cobrar por ese curso. Después las personas saben si se inscriben o no, si vale la pena. Además, obviamente, el caso es bastante polémico, porque además ni siquiera era que ella fuera a cobrar eso, ¿no? El precio lo ponía perfil, ¿sí? Es un medio de comunicación, una empresa la que pone el precio. Después seguramente de ahí le iban a pagar, pero ellos se iban a quedar con otra plata. Entonces, era como típico caso que mezcla clase social y género en una situación de injusticia y a quien terminan cuestionando y criticando es a la mujer, ¿no? Además, a la mujer
formada, feminista, capacitadora, con años de trayectoria, en lugar de al diario o, qué sé yo, al sistema capitalista y a la situación de desigualdad en la que vive un país, que hace que pagar un curso así sea algo criticable, ¿no? Pero bueno, todo esto para decir que efectivamente hay ese tipo de prejuicios que no dependen del género de una persona. Es decir, la injusticia epistémica nos cruza a todas, a todos y a todes por igual. ¿Sí? Y eso lo que significa es que también las mujeres pueden tener prejuicios epistémicos digamos, frente a personas que son parte de su mismo grupo social. Y eso lo que significa es que puede haber mujeres que crean que las mujeres son menos inteligentes que los varones. O puede haber mujeres que efectivamente crean que el valor de la palabra de un varón tiene más autoridad que el de ellas. Y eso es, al menos Miranda Frick lo que nos diría, es que eso es porque eh, efectivamente estamos en una situación de injusticia testimonial y porque esas personas sostienen un prejuicio frente a ellos. ¿Se entiende esto? Bien, a ver, digamos, el argumento es este. A mí lo que me parece más importante que ustedes se lleven, ya si deciden hacer el trabajo final sobre esto o sobre cualquier otra cosa, digamos, el núcleo de esto, de esta teoría es esto que hemos discutido acá, y me parece que es con lo que yo redondearía nada más, ¿no? No sé si tienen alguna duda o comentario particular en algo que quieran profundizar o que quieran ver. Si no, a mí me basta con que, digamos, si hicieron la lectura y todo esto, si después tienen alguna otra duda o alguna cosa en concreto con el otro texto, vos, Alejandra, si llegás a terminar mi texto y tenés alguna duda, también me la podés hacer. Y también cualquiera de las compañeras y de los compañeros, si tienen alguna duda concreta, bueno, este es el momento, o si no, me lo pueden hacer un poco más adelante. Yo te quería preguntar el trabajo que tenemos que hacer, Sí. más o menos en qué consiste. O sea, yo tengo que elegir un tema de todos los que vimos y hacer como un texto de opinión. No. O sea, sí y no. Recuerden que todavía nos falta una clase, o sea, todavía hay un último tema de la siguiente clase que me parece que es también interesante para que hagan los textos y vean si les llama la atención. Igual ya saben que todos los textos están medio conectados, entonces va por la misma ruta. Pero la idea del trabajo final es esta. Ustedes efectivamente van a elegir alguno de los temas: injusticia epistémica, desigualdad, pueblos indígenas en concreto, territorio, identidad, el tema que más les haya gustado, que más les interpele académicamente, y lo que van a hacer es hacerme un mini artículo, que no va a ser un artículo de opinión, es un artículo, digamos, académico, un artículo jurídico sobre el tema. Entonces, ¿qué significa esto? Yo les voy a pasar las pautas después de que tengamos la siguiente clase. Entonces, lo que les voy a pedir es una extensión mínima y máxima del artículo, o sea, qué tan largo puede ser o qué tan corto no debe ser. Pero también les voy a dar, digamos, los requisitos o las características metodológicas, que básicamente yo lo que quiero es que ustedes investiguen un poco más sobre alguno de estos temas. Ustedes deberían de tener una hipótesis que no es más que una intuición o una, digamos, proyección sobre alguno de estos temas. Entonces, por ejemplo, lo que hice yo con mi tesis, ¿no? O sea, obviamente esto es más complejo, pero lo que quiero es un primer trabajo de investigación que a ustedes les sirva como experiencia para escribir textos en este sentido y que yo les pueda revisar y dar una devolución. Ni se sientan nerviosas por contenido, el nivel, etcétera. Es un primer trabajo de investigación, como para crear un primer borrador. Yo, por ejemplo, en mi tesis doctoral, ¿qué fue lo que pasó? Yo fui a un seminario en el cual estamos discutiendo la teoría de John Rawls, estamos discutiendo el liberalismo igualitario. Entonces, en ese seminario, hubo un académico que decía que la teoría de John Rawls estaba en lo correcto, o sea, digamos que no tenía ningún problema y que sus bases teóricas daban para solucionar todos los problemas de desigualdad política.
Y en ese momento yo tuve una pregunta sobre los pueblos indígenas. Porque yo, digamos, en México había trabajado con pueblos indígenas y había trabajado en movimientos sociales, estudiantiles y populares. Entonces yo sabía cómo era un poco la forma en la que se trataban a los pueblos indígenas frente a las instituciones. Entonces a mí me preocupaba esa relación pueblos indígenas-instituciones. Entonces yo hice una pregunta y literalmente, esto es anecdótico, pero es real. La respuesta de esta persona fue, bueno, primero esto, que la teoría daba para eso en el panel público, pero después, en alguna comida o en algún intercambio, algún café afuera, esa persona lo que dijo es, mira, lo dijo Rawls, ¿sí? Entonces, eso nos debería de bastar. Pero yo tenía una intuición al contrario. Yo sentía que había costos en la forma en la que una teoría concebía a estos grupos y la forma en la que las instituciones se construían a partir de eso. Entonces, mi hipótesis fue, para mí, la situación en la que los pueblos indígenas están frente a las instituciones democráticas es una situación de desigualdad. ¿Entiende? O sea, mi intuición era, no es cierto. Entonces, digamos, lo que yo les estoy pidiendo para este trabajo es que, por ejemplo, si deciden sobre los textos de igualdad, una intuición podría ser, mira, para mí la igualdad o la desigualdad estructural para mí es insuficiente. Necesitamos algo más. Esa es mi intuición. De su paper sería, bueno, este trabajo es para explorar ciertas nociones de igualdad que existen, porque yo considero que las que existen hasta ahora son insuficientes. Entonces, tendrían el texto de Laura Saldivia, tendrían el texto de Saba y tendrían el texto de Marcelo Alegre, para partir de eso investigar un poco más, es decir, ahí yo les puedo ayudar, les digo, mira, revisen este trabajo tal, y desarrollarlo. Básicamente es decir, ¿cuál es su hipótesis? Tener un apartado introductorio, un apartado en el que analicen las distintas teorías o los argumentos que quieren refutar y una conclusión, con notas al pie, habiendo leído algunos textos, etc. Ya sé que puede sonar abrumador, no les estoy pidiendo que me escriban un artículo como para publicarlo en una revista. Lo que les estoy pidiendo básicamente es que elijan un tema en el cual deberían ya haber hecho esas lecturas, que lean un poco más y que me escriban sobre eso. Que digan, yo tomaría esta postura, yo creo que esto está en lo correcto por esto. La postura contraria sostiene, no sé, estos 3 argumentos y yo en estas 6, 7 cuartillas voy a intentar decir por qué esos 3 argumentos son incorrectos, ¿no? Entonces, bueno, la igualdad formal te dice que tal, y además te dice qué tal y te dice qué tal. Estos son sus 3 argumentos. El primer argumento está mal por esto, esto y esto. Y obviamente ustedes tendrían que justificar por qué está mal. El segundo argumento está mal por esto y esto y esto. Y el tercer argumento está mal por esto y esto y esto. En conclusión, deberíamos de tener una noción de la igualdad que corrija esto aquí, que corrija esto acá y que corrija esto acá. Es un trabajo analítico, es un trabajo, digamos, de pensamiento crítico, que no está pensado para que sea, de nuevo, wow, o sea, tiene que ser, esto lo publicaría. No, todo lo contrario, es un ejercicio para que ustedes vean que es posible escribir sin saber escribir académicamente, ¿no? Que la construcción de conocimiento, y sobre todo de conocimiento académico, es algo que se hace sobre la marcha, que hay metodologías y hay recursos y hay herramientas que yo les voy a dar para que ustedes lo puedan hacer, pero que no es una cuestión que está tan alejada. Y además que es algo que yo quiero que ustedes hagan para que después les sirva, ¿no? Porque una vez que ustedes me entreguen su trabajo, o sea, les digo, olvídense de, uy, pero es que si lo voy a hacer bien, si no, una vez que una vez que ustedes me entreguen su trabajo, yo les voy a hacer una devolución académica. Yo les voy a decir, mira, acá tu hipótesis me parece que podía ser mejor en esto, o esto estuvo muy bien, acá te serviría revisar esta bibliografía. Mira, yo lo que haría es lo que haría cualquier persona en un seminario que va a rebatir sus ideas. Porque, de nuevo, acá lo que queremos hacer es generar pensamiento crítico. Y lo vamos a hacer a través de, digamos, una producción académica propia de ustedes. ¿Sí? Porque, digamos, ustedes son bastante capaces para hacer esto. En eso consiste.
¿por qué te digo, Alejandra, que no sería más tanto un artículo de opinión? Porque la diferencia entre un artículo de opinión y un artículo académico, aunque sé que puede ser una línea un poco borrosa o que puede haber grises, es que el artículo de opinión no necesariamente tiene que estar justificada en términos teóricos. Yo puedo decir, mira, yo creo que los negros son inferiores que los blancos. Yo soy blanco, soy de clase media y para mí los negros son inferiores. Así es que esa es mi opinión. ¿Por qué? Porque tienen el cerebro más chico. Y lo publico en un medio de comunicación y es una columna de opinión. Eso basta para una columna de opinión. Un artículo académico, por el contrario, tendría que tener una justificación o una argumentación detrás de por qué yo creo que los blancos son superiores a los negros. ¿Sí? Entonces, en este caso, lo que ustedes van a hacer es intentar justificar por qué la postura que sostienen es esa, ¿no? Entonces, podría ser, no sé, un ejemplo que también siempre sirve para entender esto. Podría ser el tema del aborto, ¿sí? Entonces, si uno quisiera hacer un artículo de opinión sobre el aborto, uno podría salir a decir, bueno, yo, por ejemplo, estoy a favor de la vida desde la concepción porque creo en un Dios y entonces ese Dios da la vida desde el principio. Esa es mi opinión, es una opinión religiosa. Yo estoy en contra del aborto por eso. Del otro lado, uno podría decir, mira, yo estoy a favor de la despenalización del aborto porque yo creo que las mujeres y los varones somos iguales y las mujeres deben de poder decir sobre su cuerpo. Y esa es mi opinión. Esos serían artículos de opinión, ¿sí? Ahora, la diferencia entre esos artículos de opinión sobre el aborto y un artículo académico es si, por ejemplo, yo escribo por qué efectivamente las mujeres tienen un derecho a decidir sobre su cuerpo. Entonces, yo podría hacer un argumento desde la autonomía individual y decir, mira, la autonomía individual significa esto, esto y esto. El uso del cuerpo propio queda dentro del ejercicio de la autonomía por esto, esto y esto. Y si estas cosas que yo digo son ciertas, entonces efectivamente las mujeres deberían de tener un derecho para decidir sobre su cuerpo. Hay una lógica de argumentación y una lógica de justificación de lo que yo digo. Digamos, yo estoy intentando justificar que tengo la razón sobre eso. Lo justifico en teorías, lo justifico en hechos, lo justifico en estadísticas, dependiendo del tipo de investigación, ¿no? Digamos, este tipo de trabajo académico lo que va a buscar es que ustedes utilicen las teorías que ya hemos visto y, digamos, profundicen un poco en eso para intentar dar respuesta a la cosa que quieran dar respuesta. ¿Se entiende? Perfecto. ¿Sí? Ok.